Hola a todos, esta semana tenemos la parashá de Har Sinaí. Y esta parashá me gusta mucho porque además de ser mi parashá, es decir, el primer día que uno sube a un Sefer Torah se convierte en la parashá de la persona. Y esta parashá es la más corta de toda la Torah. Es una parashá que contiene 57 pesukim, 57 versículos. Y ya desde el número de versículos nos empieza a revelar cosas esta parashá. Es que la Torah tenemos que entender que el número de palabras, el número de versículos, el número de letras, todo, absolutamente todo, tiene una congruencia absoluta. Y nos sorprende que también cada número de palabras, número de versículos, coincide con el significado que está asociado con la parashá. Muchas veces vemos el número de letras, cómo coincide con otros números que tienen un significado equivalente. ¿Y por qué estoy empezando diciendo todo esto? Porque esta parashá empieza en la primera frase, Vaidaber Adonai el Moshe de Har Sinaí lemor. Dice, y habló Dios a Moshe en el monte Sinaí, y luego, curiosamente, dice, Daber el ben Israel beamarta lechem ki tabou el aretz asher ani noten lechem be shabeta aretz shabat ladonai. Y entonces dice, y dirás a ellos, cuando entraréis a la tierra que yo os otorgo a vosotros, y cesará, es decir, dejarás descansar la tierra agrícola, un Shabbat para Dios. Es decir, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué destaca, en lugar de dile a los hijos de Israel que hagan esto o el otro? Inmediatamente empieza a decir que esta parashá la está dictando Dios a Moshe en el monte Sinaí, cuando es obvio que todos los Yehudí estaban enfrente del monte Sinaí, por lo cual no habría duda de que la Torá la dictó en el monte Sinaí. Entonces, ¿para qué tiene que aclararlo nuevamente? Si ya en la parashá donde están los Asara Diberot, los 10 mandamientos, fueron en el monte Sinaí, ¿para qué tener que aclararlo nuevamente? Y es que esto resalta precisamente que la Torá es toda de origen metafísico, es de origen divino, no es de origen humano. Porque es imposible que una persona que estudia la Torá, una persona que haya escrito la Torá, es imposible que haya tantas miles de coincidencias que no son coincidencias, sino son una serie de elementos que están perfectamente sincronizados al principio, al final, en medio, en las palabras, en el número de versículos, en la forma como se permutan las letras, en los valores. Es imposible que un ser humano haya podido pensar en tantos millones y millones de cosas y mantener congruencia en todos ellos. Entonces, esta parashá nos aclara, empezando, que la Torá no es de origen humano. Es una escritura, es un escrito, es un código que viene de otro plano, de otro nivel de inteligencia. Y justamente esta parashá, que tiene 57 versículos, tiene el valor gemátrico 57 de la palabra zan, que significa nutrir, pero en realidad hace referencia al sustento. Pero también 57 es igual la gematría a la palabra mizbeach, es decir, el altar, lo cual ya nos dice que el sustento y el altar es lo mismo. Es decir, que el sustento se obtiene en el altar. Y de esto, cuando entendemos estos dos elementos, prácticamente nos da la pauta para entender toda la parashá. Porque casi en todas las parashot le habla Dios a Moshe, le habla Dios a Aarón, para que le diga algo a alguien o al pueblo. Pero en esta habla
que específicamente fue en el monte Sinaí. Y no hay otra parashá en toda la Torá donde eso se indique. Y ya tenemos la segunda clave. Sabemos que Sinaí es gematria 130, igual que la palabra sulam, escalera, pero también la palabra mamón, sí, mamón, mem, nun, que significa dinero, también vale 130. Entonces, Zan, Sinaí, Misbeach y mamón, todo está relacionado una cosa con otra. No vale lo mismo, pero están relacionados totalmente en esta parashá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta parashá nos va a hablar mucho de la forma como se logra el sustento económico en la vida. Y que el sustento, Zan, está en el altar, Misbeach. Pero además, que Sinaí, es decir, Sulam, escalera, es decir, elevarse a otros planos, elevarse a un plano de conciencia superior, es el origen de traer el dinero a este mundo. Por lo cual, una persona que presenta escasez económica, que tiene problemas económicos, lo que en realidad tiene es que no hace afinidad con un plano de conciencia superior. Por eso es que cuando empieza a estudiar los decretos del Zohar, empieza poco a poco a quitarse los velos que le impiden tener acceso a una fuente de sustento que le da plenitud. La palabra Bear, así como empieza la palabra Bear Sinaí en la parashá, Bear significa, estoy aquí pronunciando la Hei, Bear, para aquellos que no están familiarizados, significa montaña, en la montaña. Bear. Ar es montaña. Y nos recuerda que la primera y única vez que el Creador entregó sus leyes fue en el monte Sinaí. Pero la palabra Bear, Beit, Hei, Resh, tiene gematria 207, igual que la palabra Ras, que significa secreto. Quiere decir que el secreto de la elevación espiritual, el secreto de Sinaí, el secreto de Sulam, el secreto de subir niveles espirituales, equivale a la calidad y nivel del sustento que recibe la persona en este mundo. Quiere decir que hubo un ascenso espiritual para la obtención de estas leyes y que esta parashá nos representa para todos la fuerza para elevarnos a un nivel espiritual que si nosotros hacemos caso de lo escrito en esta parashá, obtenemos sustento. Fue cuando Moshe Rabenu alcanzó uno de los niveles más elevados de profecía, cuando estuvo en el monte Sinaí. Y esto lo comentamos a raíz de que muchas culturas y religiones, este es un comentario mío por supuesto, decidieron hacer un nuevo libro que le llaman Nuevo Algo, ¿sí? Nuevo Testamento, la Nueva Ley, y a partir de un nuevo profeta, un profeta que no forma parte del pueblo de Israel, quiero aclararlo, jamás formó parte del pueblo de Israel, y que por el contrario, ese profeta pertenecía a Roma. Y de ahí toda una serie de derivaciones que son muy interesantes. No lo estoy degradando, simplemente digo que no es una herencia pura. No es la conciencia del único libro y la única ley que ha sido dada por Akadosh Baruj Hu a su pueblo. No estamos hablando, cuando hablamos de Torah, de un libro de religión. Señores, de una vez por todas, ojalá puedan difundir que la Torah no es un libro de religión. Estamos hablando de leyes de causa-efecto. La Torah, podríamos decir, es un manual de meditación. La Torah, podríamos decir,
Es un manual de leyes asociados con la ética y la moralidad, pero sobre todo nos permite conocer al Creador en su origen y en la forma como se manifiesta para entender cómo funciona la creación y los mundos tanto visibles como invisibles, por llamarlo de alguna forma. Por eso, las 3 palabras de la Torá terminan con las letras que forman la palabra Emet, que significa verdad. ¡Qué casualidad! Bereshit bara Elohim. Así empieza la Torá. Mal traducido como Dios creó al mundo. Pero Bereshit acaba con la letra Bereshit, Tav. Bara con la letra Aleph. Y Elohim con la letra Mem. Desde ahí ya nos dice que está Emet, verdad. Y sabemos que cuando una palabra como Emet se le quita la Aleph, que es el creador, el que nos dio esta sabiduría, queda la palabra Met, muerto. Por eso, todas las religiones hablan de un profeta o una condición que finalmente deja al mundo y al ser humano asociado a un plano de mortandad. Porque la conciencia que viene de un mundo que está muerto. Por lo tanto, la Torá, que es en sí misma y sus secretos el árbol de la vida, nos dice que tiene 3 letras, Emet. Y estas 3 letras de las primeras palabras, si ustedes ven la letra Tav, la letra Aleph y la letra Mem, cada una de estas 3 letras gráficamente se apoyan en 2 piernas cada una. Están bien apoyadas, bien sustentadas. Y además, cuando nosotros vemos la palabra Emet, la primera letra de Emet es Aleph y la última de Emet es Tav. Quiere decir que constituye toda la sabiduría de la Aleph a la Tav. Y casualmente en Emet, la letra Mem, que es la de en medio, también es la de en medio de todas las letras del alefato hebreo. Curioso, ¿no? Nada puede ser tan perfecto como lo que es diseñado desde otro plano. Es un nivel de inteligencia que no logramos entender. No nos llega ese nivel de inteligencia todavía. La Torá es verdad desde la Aleph a la Tav, pero en medio también es Emet. En cambio, la palabra Sheker, que significa mentira, solo apoya en una pierna cada letra. Shin, Kuf y Resh. La Shin se apoya solamente en un punto. La Kuf solamente tiene una pierna. Y la Resh solamente tiene una pierna. Y es que la mayoría de los documentos que están escritos en las distintas religiones tienen una pierna. Es decir, están apoyadas o en una profecía, pero les falta el sustento de la parte del secreto. O tiene una parte muy ligada a las emociones. O tiene excelentes historias. O tiene excelentes anécdotas. O tiene muy buenas parábolas. Pero siempre le falta una parte. Por eso al final carece de sustento. Y lo que carece de sustento en ambas piernas se convierte en una mentira. Porque lo que está en medio no tiene soporte. Tiene una fisura. Ya lo hemos hablado. Entonces vamos a entrar más de lleno, ahora sí, en esta parashá. Comienza la parashá diciendo que hable Dios a los hijos de Israel y le dice: Shesh shanim tizras adeja vashemesh shanim tizmor karmeja veazavta et tebuata. 6 años has de sembrar tu campo y 6 años podarás tu viña y colectarás su producción. Nos está hablando de cómo trabajar el campo. ¿Y cuál es el campo? Pues la tierra. Y vamos a hablar de esto, que en realidad cuando Adán cayó y que finalmente llega a la tierra, le dijo: ararás la tierra.
¿A qué se refiere esto de arar la tierra? ¿A qué se refiere esto de trabajar el campo? Si yo vivo en una ciudad, o vivo en Nueva York, o vivo en la Ciudad de México, ¿qué tiene que ver esto de arar el campo o trabajar el campo? Y se refiere también la parashá, que lo harás 6 años y después descansarás en el año 7º, el año sabático, llamado el año de la Shemitah. Esto implicaba que 6 años se podía trabajar la tierra, pero en el año 7º debía descansar la tierra y ninguno de los productos, incluyendo los viñedos, podían consumirse ni ser aprovechados para beneficio del dueño o su familia. Pero por otra parte, también más adelante, la parashá nos habla del año Yobel, o del año del jubileo, que tiene relación con la palabra jubilación, es decir, poder estar en absoluto descanso, en plenitud. El año del jubileo, a diferencia del año de Shemitah, ocurría cada 49 años, donde en el año 50, toda persona de las diferentes tribus de Israel recuperaba sus posesiones, recuperaba sus inmuebles, o las personas que estaban endeudadas eran liberadas en el 50º correspondiente. Aclaro que cada 7 años las tierras eran revaluadas, pues su valor futuro se iba disminuyendo en la medida que se iba acercando el año 49. Es decir, por ejemplo, si tú vendías tu tierra en el año 0, esa tierra, cada vez que iba acercándose más y más el año 49, por ejemplo, en el año 15, te pagaban menos por la tierra. En el año 30 te pagaban menos porque lo tenían que devolver en el año 50. Entonces, las tierras eran revaluadas en valor futuro, porque iba disminuyendo en la medida que se acercaba el 50enario. Entonces, también esta parashá, curiosamente, nos recuerda respetar el Shabbat, entre otras cosas, y nos habla de la prohibición de advarim. Es decir, nos enseña a no dañar a otra persona. Así lo dice. No se dañarán, no se perjudicarán unos a otros, verbalmente. Incluso nos señala que no debemos jamás hablar del pasado de una persona. No debemos hablar de sus malas cualidades o de cualquier aspecto que puede hacerle sentir mal a esa persona. Lo interesante de esta parashá es que el Creador promete que la producción, cuando una persona respetaba la Shemitah, es decir, el 6º año, dejaba de producir, para el 7º año ya el fruto lo dejaba totalmente disponible. Cualquier persona que entrara a su territorio podía tomar los frutos, podía estar ahí disfrutando de lo que quedara de la cosecha del 6º año. Pero promete a Kadosh Baruj Hu que el 6º año daría el triple de la producción. Es decir, la producción del 6º año, que ya pues empieza a mermar, la del 7º año, que era de la Shemitah, y la del 8º año, porque el 8º año, al principio, no había fruto, porque no se había trabajado la tierra en el 7º año, obviamente. Pero esto es totalmente ilógico. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Porque la Torá especifica, además, que esta ley fue dada en el monte Sinaí. ¿Para qué lo recalca? Me vuelvo a hacer la pregunta. Si todo y todas las leyes fueron dadas en el monte Sinaí. Es decir, no solamente esta ley, sino todas fueron dadas en el monte Sinaí. Entonces aquí viene una parte muy bonita. Y es, lo primero, hay que comprender que justamente si estas leyes fueran escritas por un hombre, sería imposible cumplir esta ley. Porque lograr que la naturaleza respondiera de esta forma al triple de producción
después de que en 5 años consecutivos sus nutrientes gradualmente se van debilitando. ¿Cómo es que el 6.º año va a producir el triple cuando en realidad el año sabático de la Tierra era el 7.º? Todavía no se había dejado descansar la Tierra para recuperar sus nutrientes. Bueno, pues esta es una prueba que Akadosh Baruj Hu le pone al pueblo de Israel, que nunca ha fallado en la historia en la tierra de Israel. Y a la fecha es un aparente milagro. Pero es para comprender que las leyes del Creador son probadas por encima de todo elemento natural y de lo que un ser humano podría decir. ¿Qué es lo que nos enseñan desde niños en la escuela? Nos enseñan el método de la ciencia. Nos enseñan a pensar y observar con los 5 sentidos. Y finalmente, el resultado de poder estudiar toda una vida es conseguir un trabajo. ¿Y saben qué es un trabajo? Es una forma de esclavitud. Porque a menos que ese trabajo sobrepase los elementos naturales que puede hacer un ser humano, básicamente lo que gana y lo que recibe le va a mantener esclavo a miles de cosas durante su vida, incluyendo su propio negocio, lo puede esclavizar, ¿eh? Entonces, nosotros no somos ni bestias ni animales que tienen teléfonos inteligentes, amigos. No somos eso, ¿eh? O sea, el iPhone no se desarrolló ni para perros ni para todos. Nosotros somos una entidad muy por arriba de eso, como para que se nos enseñe a utilizar los 5 sentidos. Basta ya. La Torá es una fuente de sabiduría para comprender cómo funciona nuestra alma. Por eso, no podemos agregar ni restar a los preceptos de la Torá. ¿Qué es lo que contienen los libros de brujería? Agregan o restan a salmos o diferentes segulot que tiene la Torá. ¿Qué hacen las diferentes religiones? Agregan o restan a los preceptos de la Torá. Segundo, este precepto donde contraviene y reta a las leyes naturales, nos hace comprender que hay una capacidad que está por encima de estas leyes y demuestra una de las pruebas más importantes. Y esta prueba es muy difícil de comprenderla, se las digo con toda sinceridad. Y es amar al Creador y a sus preceptos aún en la contradicción. Este es un claro ejemplo de emuná, de fe. Pero no estamos hablando de una fe de probabilidades, sino de bitajón, de absoluta confianza. Sin embargo, es mejor entender el porqué de las cosas por sabiduría que por simple fe, dice mi maestro. Porque el que entiende por simple fe no entiende por qué. La tierra de la cual habla esta parashá, la tierra que hay que cosechar, la tierra que hay que trabajar, es la tierra de Israel. Y ya sabemos que es la meditación cabalística. Sin embargo, ¿dónde? ¿A dónde es que se trabaja esa tierra? Se trabaja en la Sefirá Malhut, en el mundo físico. Es decir, esa tierra en el allá no produce, sino cómo la utilizamos en el aquí. Todos aquellos que tenemos problemas en el aquí es porque no sabemos trabajar esa tierra aquí para que rinda sus frutos desde allá, de otro plano. Entonces, por fuera, normalmente podemos decir muchas cosas. Podemos decir que estamos muy seguros, que confiamos en Dios, que Dios está conmigo. Sí, pero el bitajón,
La confianza absoluta en el Creador es algo muy diferente. Este es un ejemplo que nos da la parashá para que no usemos un disfraz de religiosos. Aquí no se trata de fe. Aquí te dicen que el año sexto debes de parar y que Akadosh Baruj Hu te va a proveer para lo que resta del sexto, del séptimo y del octavo. Y es para que mostremos que la base de las leyes que nos dio el Eterno funcionan. Pero Rabbi Rahman tiene muchas enseñanzas en esta parashá. Y entre ellos nos explica que después de que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Torá, tuvo que trabajar la tierra para sobrevivir. El principio o el precepto de la Shemitá, del año sabático, rectifica el pecado de Adán, haciendo que cese el trabajo de la tierra. Es decir, cuando se deja descansar la tierra de Israel, se demuestra que la confianza, bitajón, en las leyes sobrenaturales rectifican lo que finalmente Adán le hizo caer. Ese conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos desde jóvenes? El árbol del bien y del mal. ¿Cuánto tiempo dedicamos a enseñarle a nuestros hijos el árbol de la vida? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos estudiando Zohar? ¿Y cuánto tiempo pasan tus hijos estudiando del árbol del bien y del mal? Rectifica esta parashá en este ordenamiento de la Shemitá el error donde Adán quiso separarse del fruto del árbol de la vida. Y por el contrario, el dejar de arar la tierra declara lealtad al Creador y a sus preceptos. Por eso, la tierra se queda sin dueño durante un año para entender que todos estamos juntos en esta tierra. Y además nos habla extensivamente que esta tierra no es propiedad de ninguno que la adquiera, de ninguno que incluso tenga potestad sobre la tierra de su hermano, que llega un momento que es el jubileo, el Yobel, donde la tierra regresa a su dueño. Pero no está hablando de la tierra a la cual le pertenecía de la tribu. No, regresa a la distribución que su dueño, que es el Creador, le dio a cada quien. Es decir, en el año 50 recuperamos nuestras posesiones, pero está hablando de las posesiones del mundo espiritual. Entonces, ¿qué es el año 50? Bueno, dice que una persona que tenía muchas deudas caía en esclavitud. Y sin embargo, cuando llegaban los 7 años, podía ser en el año de la Shemitá, podía ser liberado el esclavo. Pero no significa que recuperaba su tierra. La tierra, por el contrario, era revaluada cada 7 años y sin redistribuir la tierra hasta el año de Yobel, el año 50. Sigue existiendo en propiedad de alguien más. Una forma de esclavitud, ¿cómo ocurre esto? Es el estatus social, la tarjeta de crédito y el salario que percibimos por un patrón. Es una forma de esclavitud. Los primeros 2 párrafos que tiene la parashá se refiere, curiosamente, dice, entraréis. Habla a los hijos de Israel. Dice, pero después, a partir del versículo 3, es decir, está hablando en plural. Pero en el tercer versículo dice, 6 años has de sembrar tu campo, el tuyo. Ya no está hablando en plural. Es una orden personal. ¿Qué es esto? Dice, 6 años has de sembrar, te está hablando a ti, me está hablando a mí,
y 6 años podarás tu viña, y 6 años recolectarás su fruto. ¿Por qué este cambio? Está hablando en la etapa, en la era del Mesías, del Mashiach. Durante 1000 años no tendremos que trabajar la tierra. Esto también se relaciona con el séptimo milenio. Es decir, durante 6000 años tenemos esas labores en la tierra. 6 años, 6000 años. Pero después viene un ser milenial. Es decir, nosotros, en el momento en el cual entramos en la era mesiánica, todo este proceso cambia. ¿Sí? Todo este proceso se modifica. Es un proceso que cambia a nivel general para toda la humanidad. Ya no es un proceso que se basa en esas leyes naturales. Nosotros el día de hoy transmitimos en sábado, por supuesto ya acabó Shabbat, y estamos en medio del Omer. Y quiero elevar también, aprovecho para mencionar este estudio para la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque estamos en Lag BaOmer, en el día 33. Estamos en el año 5784. Quiere decir que ya estamos en la víspera de este Shabbat, de los 7000 años. Es decir, vamos a empezar el año 6000 en pocos años. En el primer versículo, vean esto qué interesante es, de la Biblia, primer versículo de la Biblia, empieza diciendo la primera frase, que es tan conocida, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet aretz. Supongo que a mis queridos alumnos les suena esto. Es la primera frase de la Torah. Este versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet aretz, contiene 6 letras Aleph, 6 Alefim. Pero también Aleph, sin vocales, puede ser pronunciado Elef, que significa 1000. El primer versículo nos habla de la creación del mundo que conocemos, que está en realidad siendo creado. Este mundo no se ha terminado de crear, lo estamos creando. Y está siendo creado a lo largo de 6000 años. La expresión 6 años sembrarás también es Shesh Shanim Tishra. Aquí lo estoy viendo. Versículo 3. Shesh Shanim Tishra. Las primeras letras son Shin de Shesh, otra vez la letra Shin de Shanim y la letra Tav de Tishra. Shin, Shin, Tav, que suman valor numérico 1000. ¡Qué maravilla! ¿De qué está haciendo referencia? 6 años has de sembrar. Está hablando de los 6000 años que sembrarás y después ordena que 1000 años no sembrarás. Entonces, ¿de qué viviremos? Pregunto. Significan tiempos donde la tierra será tan fértil que no habrá necesidad ni siquiera de buscar oro. La siembra brotará de inmediato. Todo será de abundancia. Pero esta era no será para todos. No será para todos, sino será para el pueblo de Israel. Los demás entrarán en un proceso de aprendizaje. Estoy hablando de los que guardaron Shabbat, de los que internalizaron el proceso con Akadosh Baruj Hu, de los que cumplieron para llegar a un nivel de conciencia a ese nivel. En realidad, habrá emisarios que estarán al servicio del pueblo de Israel, y esos emisarios me refiero al pueblo de Esav, que como lo dice la Torá, servirás a tu hermano. Así le dice. Es decir, todos los demás pueblos estarán al servicio
del pueblo de Israel, donde la sabiduría del pueblo de Israel finalmente será valorada. Por otro lado, seguimos con todos estos códigos. La palabra Shemitah, que es este año sabático, es la palabra Shin, Mem, Yud, Tet, Hei. Shin, Mem, Yud, Tet, Hei. Pero si separamos, es Shemi, ¿ok? Que significa mi nombre, y luego Tet, Hei, valor numérico 14, que también es el valor de la palabra Yad, mano. Es decir, que quien hará con su mano el año de la Shemitah es Shemi Yad, la mano de mi nombre. Es la mano de Dios. Y ya sabemos que Yad equivale a un nombre de 14 letras, que no quiero entrar en toda esta profundidad. Es decir, aquel que estaba conectado a una conciencia superior. Es aquel que hacía producir también y araba la tierra de ese momento. Pero si agregamos el valor de la unidad, la Aleph, en esa separación que hicimos, vale 15. Es decir, mi nombre, 15. Y ya sabemos que es Yud Hei. Y entonces mi nombre es Yud Hei, que forma parte del tetragrama. ¿Qué nos está diciendo? Algo precioso. Yud Hei es el mundo de Atzilut, del tetragrama, Yud Hei Vav Hei. Yud Hei representa Jochma y Binah. Y dice, mi nombre es Yud Hei. ¿Por qué? Porque Atzilut, Yud Hei, es el Shabbat. Porque el Shabbat es cuando ponemos a trabajar Jochma y Binah, es cuando unimos el mundo de arriba con el mundo de abajo. Ahí es cuando nosotros, desde el mundo de abajo, aramos la tierra de Israel en el mundo de arriba. Es de eso de lo que nos está hablando esta parashá. Hacemos desde Malhut, por eso se llama Shabbat Malhutó, desde Malhut, desde el reino, Malhutó, hacemos el trabajo de la Yud de Jochma y de la Hei de Binah. La mujer representa Malhut y el hombre representa el mundo de arriba, que es la Sefirá, Jochma. La Hei de Binah también representa la interpretación, sabemos, de las meditaciones. ¿Qué pasa cuando hacemos el Kiddush? Hacemos una oración que empieza Yom HaShishi Vaihulu HaShamayim. Cuando decimos Yom HaShishi, empezamos con Yud Hei. Empezamos con una Yud que representa la meditación. Y sujetamos la copa con 5 dedos que representa la letra Hei. HaShishi. Es decir, estamos simbolizando en el rito del Kiddush la conexión con Atzilut. Yud Hei representa el mundo de Atzilut. Entonces, ¿de qué está hablando en realidad el año de la Shemitah? De la conexión con el mundo de Atzilut en Shabbat. Ese es el verdadero significado de ese año de la Shemitah. En el mundo de Atzilut no hay, dice mi maestro, ahora sí entendemos, separación entre Dios y su Shejina. De eso nos está hablando. Por eso es que mi maestro empieza la clase diciendo eso. Pero es que hay que entender antes que Shemitah se refiere al mundo de Atzilut. Por eso dice, en el mundo de Atzilut no hay separación entre Dios y la Shejina. El mundo de Atzilut es el mundo de la meditación. Y la Shejina, que es Malhut, es la presencia divina, es el mundo físico, es la matrona, es la gota de semen. Esto significa
que no hay separación entre ambos. Es decir, un concepto que cambia todo lo que podemos comprender. La meditación influencia el mundo físico, pero es la meditación que generamos desde el mundo físico con la que se genera una emoción de tal nivel en la relación conyugal que se da en Shabbat que penetra la matriz cósmica, es decir, la inteligencia divina, y te vuelves interactivo con la inteligencia divina. Por eso es que no tiene explicación que la Tierra en el 6º año del triple. ¿De qué nos está hablando? Que en realidad, en los 6 días que nosotros trabajamos, hacemos un proceso de perfeccionamiento emocional. Y en el 6º año, cuando nos unimos con Shabbat, tomamos control de las 3 columnas del árbol de la vida y nos volvemos interactivos con la inteligencia divina, uniendo Malhut, la Shejinah, con Jochma, que es la meditación. Lo que tiene la meditación cabalística y lo que tienen los conocimientos del Zohar, como ya lo explicamos en la Parashá Emor, es que al unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, perdón que aquí cambie un poquito el sentido, porque al unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, se utilizan las letras hebreas. Así como explicamos en la Parashá Emor esa unión, en esta Parashá entendemos que hay que utilizar letras hebreas, ¿verdad? Y el secreto de las letras hebreas está codificado en la Torah. Así como tenemos que aprender que Shemitah hace referencia a Atzilut, así como sabemos que 57 versículos es Zan, es Mizbeach, y que Emet constituye un código, y que cada una de estas cosas son códigos que se van formando, luego entonces, escúchenlo bien porque esto es fuerte, aquel que no ha tenido en su vida Torah no sabe cómo hacer la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, porque simplemente no conoce el mundo de las letras. ¿Y qué nos dice esta parashá? Que precisamente lo que nosotros deseamos aprender en la vida, ¿qué recibimos en el año 50? Recibimos la liberación de toda esclavitud. Eso es la Torah. La Torah es todo el conocimiento que nos libera de la esclavitud, de todas las falsas creencias. Por eso nos dice, Be'ar Sinaí, el conocimiento que te voy a dar no es de tu mundo, es de otro plano. Aquel que no tiene Torah es un esclavo del mundo físico. Por eso solo aquel que llega a la puerta 50, aquel que llega a Shabbat, aquel que también esa puerta 50 es Sham Nun, la puerta 50. Ese que llega a ese nivel es aquel que conoce los secretos de la Torah. Ese es libre. Ahí es cuando el esclavo era libre. Y es cuando la persona recupera sus verdaderas posesiones, sus verdaderas cualidades, las que le pueden dar control en la materialidad y fuera de la materialidad. Aquel que no sabe hacer la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo es porque simplemente no conoce el secreto de las letras. Por eso mi maestro repite continuamente en sus libros las técnicas de meditación y los secretos de las letras en el libro 1 y en el libro 2 que escribió, que siempre lo digo, esos libros yo creo que los escribió con tanto y tanto esmero y tanta sabiduría, porque seguramente no creyó que iba a escribir 18 o 20 libros más.
Entonces, aquel que no ha subido al mundo de Atzilut, al estado puro, no puede conectar con el mundo físico. Vive atrapado en el mundo físico. Es la diferencia entre poder pescar un pez y ser el pez que está dentro del agua siendo pescado. ¿Quién es el que tiene el control del anzuelo sobre el pez? Los principados. Y que simplemente nos manipulan como títeres. ¿Por qué es esto fundamental? Porque el que une el mundo de arriba con el mundo de abajo genera una plenitud en este mundo, y aquel que no realiza esta función de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo vive en un mundo, lo voy a explicar de una forma tal cual lo dice la parashá. Vive en un mundo no alimentado. Vive en un mundo no alimentado. Y dijimos que esta parashá tiene 57 versículos y que 57 es la misma gematria de la palabra zan, que es nutrir. Entonces, aquel que no une el mundo de arriba con el mundo de abajo no tiene zan, no tiene nutrición. Es como una fruta de un árbol, dice mi maestro, que vive en un árbol que no tiene raíces. Ese árbol no tiene savia. Entonces ese fruto no puede prosperar y se llama caos. Entonces, si no entendemos que la palabra zan, que nos da como clave esta parashá, es lo que nos hace entender que el mundo de Atzilut es lo que hace que este mundo sea alimentado, aquel que no usa las letras hebreas para meditar, los nombres trenzados llamados Yehudim, simplemente no participa de forma activa en modificar las condiciones de vida que hay en este mundo. ¿Y qué es eso? Que solamente estamos dando palos de ciego. Es, como dice en su clase mi maestro, pedalear en la arena. No se tiene control alguno de los eventos de este mundo. Por eso repetimos, no hay separación alguna entre Dios y su Shejina. Para que los dos mundos estén unidos, la función del hombre, la función del ser humano es hacer esa conexión. Dios no puede actuar si el hombre no hace esa conexión. Nosotros le pedimos que este mundo fuera así y que nosotros queríamos ser partícipes de esa conexión. Vamos a entender más a profundidad este concepto porque es importantísimo. Explica el Arizal, Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, que este año sabático para Dios, donde la expresión dice, la tierra descansará, comienza explicando que Akadosh Baruj Hu no da ni siquiera opción a contratar jefes o capataces o siervos para que los dueños de la tierra descansen. Es decir, no, tienes que descansar sí o sí. No está hablando de un descanso. Está hablando de dedicar en plenitud ese año para una conexión espiritual. Entonces pregúntale, Ari, ¿cuál es la diferencia de ese Shabbat de cada 7 años y el Shabbat que hacemos cada semana? ¿Cuál es la diferencia entre la Shemitah y el Shabbat de cada semana? Si ya dijimos que el Shabbat es Atzilut, entonces ¿qué diferencia hay con el Shabbat que hacemos cada semana? Pero también se pregunta el Ari, ¿por qué hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat cada semana? Según la halajá, según la ley. Y en el año sabático de cada 7 años, solo está prohibido sembrar y cosechar la tierra. Pero no están prohibidos los otros 39 trabajos. Por otro lado, el año 49, cuando llega el jubileo, el año 50, el cincuentenario, obviamente era sabático. Luego venía el Yobel, el año 50, y luego el próximo año era casi arrancar de cero, porque el año 49
era obviamente un múltiplo de 7, era sabático. Luego venía el jubileo, que tampoco se trabajaba. Y entonces imagínense, era el 49, el 50 y el que sigue, no había ninguna producción. Era casi arrancar de cero porque 3 años no había producción alguna. Imagínense dejar de trabajar 3 años. La respuesta es que en cada Shabbat todos los mundos se elevan. Y el ser humano, en realidad, cada Shabbat que tenemos, el ser humano no tiene nada que hacer al respecto. Es decir, el ser humano en cuerpo no tiene control sobre el lugar metafísico de las sefirot en el universo. Malhut, Netzach, Od y Yesod se elevan a Gesed, Geburah y Tiferet. Solamente en Shabbat, cada semana, 4 sefirot ocupan el lugar de 3, explica el Ari. Esto solo puede ocurrir en Shabbat, porque Malhut en la semana está separado de Yesod. Es decir, la unión conyugal de Shabbat es lo que une a Yesod con Malhut. Por eso es que solo en Shabbat se pueden elevar 4 sefirot en la posición de esas 3. Ya que en la semana Yesod no forma parte de Zeirampin. Y en Shabbat, Yesod y Malhut se unen. Malhut en la semana está separado de Yesod y no forma parte de Zeirampin. Malhut en la semana está separado de Yesod y no forma parte de Zeirampin, repito. Y en Shabbat, Yesod y Malhut, en el momento de la relación conyugal, en el momento en que hombre y mujer se unen, son uno solo. Shabbat también es Bat Shin, hija de 3. Y Malhut es la hija de Netzach, Od y Yesod. Es hija de 3. Pero no solo eso. Se unen todas las sefirot en Shabbat al nivel de Jochma. Todas se unen al nivel de Jochma en la meditación. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos nosotros control en la meditación de Shabbat sobre lo que van a manifestar todas las sefirot del árbol de la vida. Incluso Keter, Jochma y Binah, que están en una interacción constante, pero en Shabbat se unen de tal forma como si hasta Keter, el propio creador, entrara como si fuera una forma de descanso. Lo digo metafóricamente, porque el creador, si dejara de pensar un milisegundo en nosotros, desapareceríamos. Pero, a diferencia, en el año de la Shemitah ocurre una situación similar, pero no ocurre a nivel de Jochma, digamos, en forma vertical. En realidad, las últimas 3 sefirot del mundo de Briah solo elevan el mundo físico de Malhut de Atzilut. Dije de Malhut de Atzilut. Esto de lo que está hablando, para que algunos lo entiendan, es que para que tengamos frutos duraderos en la vida, cada 7 años tiene que haber un momento de introspección y de elevación espiritual. Por eso es que el hombre en los primeros 7 años empieza a desarrollar sus emociones. Después empieza de los 7 años a los 14 años
a desarrollar su intelecto. Y después, de los 14 a los 21 años, empieza a partir de los 21 años a desarrollar su espiritualidad. Primero, la parte instintiva, luego la parte emocional, luego la parte intelectual y luego la parte espiritual. Primero, el ser humano no sabe más que comer, pedir, básicamente hasta los 7 años nos comportamos como si fuéramos una especie de animalitos. Después empezamos a conectar con las emociones hasta los 14 años. Y empezamos a desarrollar la intelectualidad y después de los 21 años la espiritualidad. Así de esta misma forma es que nosotros empezamos a evolucionar. Pero para que nosotros podamos tener frutos duraderos en la vida, cada 7 años tiene que haber un proceso de madurez interior muy importante. Tratemos de buscar ese proceso de maduración también en nuestros hijos. Pero ¿qué relación hay, pregunta el Ari, entre los 39 trabajos que se hacen en Shabbat y en la Shemitah para salir de la esclavitud? Es que 39 es un código. Y es que cuando nosotros conectamos con el número 39, en realidad representa un nombre que es Yud Vav Dalet, G Aleph, Vav Aleph Vav. Ese nombre es el nombre que está en Zeir Anpin, pero sin la última letra Hei, es decir, sin Malhut. Es decir, nosotros en Shabbat salimos de la esclavitud de nuestro cuerpo. Por eso no hacemos esos 39 trabajos. En el Yobel se restituía la tierra a todos absolutamente. No importa si tenían deudas o eran esclavos o no, a todos se les devolvían sus posesiones. Pero es diferente al Shabbat, porque el esclavo es liberado porque es análogo al éxodo de Egipto cuando el pueblo de Israel salió del nivel de la esclavitud. Y, por en cambio, cuando Biná abre sus 50 puertas, porque sabemos que Biná es la puerta 50 del entendimiento, eso solo puede ocurrir en el año de Yobel, en Pesach y en Shavuot. Por eso sabemos que en Pesach salimos de esa esclavitud del cuerpo. Y en Shavuot alcanzamos niveles de inteligencia únicos que no tenemos en el resto del año. ¿Cuántas semanas hace el Omer? 7. ¿Cuántos procesos de rectificación tiene el Omer? 49. ¿Y cuál es el último día donde concluye el Omer? Shavuot, 50. Por eso es indispensable hacer 7 semanas del Omer para salir libres de la esclavitud de cada día que tenemos. Lo que hacemos en el Omer es abrir puerta por puerta. Por eso la importancia del conteo del Omer. Ahora bien, si en Shabbat hay 39 trabajos que están prohibidos y en el Yobel solo está prohibido no cosechar, todos estos elementos, en realidad nos explica el Ari, están asociados al problema de los mundos de Edom, los mundos del caos. ¿Se acuerdan que les dije en la parashá pasada que nosotros venimos de una creación anterior que son los mundos del caos? Es decir, son las sefirot que correspondían a Zeir Anpin, pero no rectificadas. Porque nuestro árbol de la vida está construido encima de los residuos de mundos anteriores que fueron destruidos. Por eso ustedes podrán observar que la Tierra tiene de existir miles o millones de años. No 6,000 años, como acabo de explicarlo. ¿Por qué? Este mundo se está construyendo en 6,000 años. Pero no quiere decir que la creación tiene 6,000 años. Hay mundos que fueron destruidos miles o millones de años antes. ¿A qué se dedicaba Kadosh Baruj Hu antes de nosotros? A destruir mundos. Mundos que estaban asociados exclusivamente con el nivel de la influencia de Malhut. Era un materialismo totalmente egoísta.
Por eso nosotros en Shabbat tenemos esos 39 trabajos prohibidos, porque tenemos que elevar y revivir esos mundos que son 7 mundos que tenemos que elevar desde Atzilut. Y ahora ya entendemos por qué la Shemitah hace referencia a Atzilut y por qué en Shabbat todas las Sefirot se unen y tenemos control de ellas a nivel de Jochma y Binah, que es desde Atzilut. Así como hoy lo que llamamos Merkabah se refiere a los patriarcas de las Sefirot rectificadas, Gesed, Geburah, Tiferet, Abraham, Isaac y Jacob, estos reyes fueron las primeras Merkabot, las primeras carrozas de las primeras Sefirot que fueron sin rectificar. Nuestros patriarcas fueron los que le dieron rectificación. Por eso es que ustedes observan que todas las poblaciones anteriores vienen de unos mundos tremendamente egoístas, de materialismo, de bestialismo, de una sexualidad animal completamente. Nosotros lo que hacemos a lo largo de la semana, a lo largo de ir arando la tierra, es ir encontrando las chispas perdidas que están de esos mundos y elevándolas. El mundo necesita que nosotros hagamos que la tierra sea fértil y las aguas, es decir, la sabiduría, se eleve a través de 3 elementos. La tefilá, que es la oración, los masim tovim, las buenas acciones, y las buenas midot, las buenas cualidades. Pero también tenemos que entender que el proceso de reencarnación, al morir y nacer, va extrayendo diferentes chispas hasta llegar a este proceso de depuración. Por lo tanto, comprendemos que arar la tierra significa prácticamente romper la clipá, es decir, romper los velos para poder extraer esas chispas.